Félix Maradiaga, director del IEP, miembro de la Unidad Nacional. Gracias por acompañarnos en esta edición de Café con Po. Gracias, Eva, por la invitación, un gusto. Félix, ¿cómo valorás lo que ha ocurrido en la OEA? Hay gente que está conforme, otra que está inconforme, que dice, hombre, 75 días es una eternidad, tomando en cuenta la criminalidad, la falta de humanismo y lo torcido que es Ortega en el sentido de agarrar las leyes y ponerlas a su conveniencia. Tus reacciones primero alrededor de esa resolución. Mis reacciones de manera muy puntual son las siguientes. En primer lugar, quisiera reiterar de que yo pertenezco al grupo de ciudadanos que hubiésemos querido una resolución más fuerte. O sea, lo digo con claridad. Creo que trabajamos muy duro durante muchísimas semanas, incluso meses. Un grupo grande de nicaragüenses, gente de la diáspora, se hizo un trabajo muy arduo y esperábamos una resolución bastante más contundente. Sin embargo, creo que es una resolución que tiene un balance al lado de la lucha azul y blanco, en el sentido de que es una derrota diplomática para el régimen de Ortega. Hay que decirlo con toda claridad. Es decir, el hecho de que hubiéramos querido una resolución más fuerte, en el sentido de que tuviera no solo menos días de gracia al régimen, sino además hacer un abono bastante más claro del camino hacia el artículo 21. Y en esto, pues las opiniones a veces han sido un poco divididas. Pero eso es agua debajo del puente. La resolución fue aprobada, costó mucho, debo decirlo, de que yo estuve en Washington durante 3 semanas previas a la Asamblea General en Medellín y tuvimos la oportunidad de reunirnos todavía pocos días antes de la Asamblea General con algunas delegaciones. Dimos declaraciones a los medios y decíamos de que habían entre 20 y 24 votos, porque habían 4 votos que al final se abstuvieron para sumar una abstención, digamos, menos de la que se esperaba. La resolución se aprobó con mucha dificultad. Quiero resumir de que a pesar de esas complicaciones, la derrota diplomática al régimen es clara por las siguientes razones. En primer lugar, porque sí hay una afirmación clara de que la Asamblea General y el Consejo Permanente se reservan el derecho de llamar a una asamblea extraordinaria, es decir, de que se abren las puertas para el artículo 21. En segundo lugar, se establece un plazo concreto de tiempo, algo que en las resoluciones anteriores, particularmente la resolución del 21 de mayo, no se había logrado, aunque esa resolución previa fue en gran parte uno de los aspectos que presionó para la libertad parcial de los presos políticos. Te puedo seguir dando algunas impresiones posteriores, pero creo que a grosso modo ese sería el balance. Menos de lo que esperábamos, pero aún así una derrota diplomática contundente al orteguismo, que debo decirlo, Luis, ha metido millones de dólares en este cabildeo. Mientras los azul y blancos lo hemos hecho con las uñas. Yo quiero agradecer la presencia de los expresos políticos en Medellín. Creo que fue importantísimo que hayan escuchado de las voces de Irlanda, de Levi Rugama, de Yubran, de Lucía Pineda, directamente, ¿verdad? Yo creo que eso fue un impacto importantísimo en Colombia. Me gustaría, porque yo manejo, como se dice popularmente, lo básico de esto, pero me gustaría que la gente escuche, porque vos has visto el cabildeo, has estado en el cabildeo, sabes lo has visto más de cerca y has estado metido de cabeza en esto. A Nicaragua se le viene aplicando la Carta Democrática Interamericana. Sin duda. ¿Desde cuándo, cómo y qué es lo que faltaría para que la gente quede totalmente clara? Porque creo que se generó una sobreexpectativa antes de esta reunión del pasado viernes. ¿Qué es lo que ha pasado hasta este momento de acuerdo al procedimiento? Mira, la Carta Democrática tiene una serie de artículos, pero enfoquémonos en los artículos quizás más relevantes para el caso de Nicaragua. El artículo 3, por ejemplo, que establece cuáles son los requisitos mínimos para que un Estado que es parte del sistema interamericano sea considerado una democracia. Entonces hay un grupo de personas, por ejemplo, un académico que yo respeto mucho, el doctor Harold Rocha, ha venido proponiendo que nos enfocáramos en el artículo 3, que básicamente establece que para que un país sea considerado un régimen de origen legítimo, requiere elecciones libres y transparentes. Entonces existe, digamos, el argumento de la ilegitimidad de origen. Otro artículo importante es el artículo 19, que habla de la suspensión temporal de la participación de un país en la OEA. No se ha invocado mucho el artículo 19, fue un artículo que se le aplicó a Honduras, que no es una expulsión. Como el golpe de Estado. No es una expulsión
definitiva, pero es una suspensión temporal en tanto no se resuelva un impasse en materia de orden democrático. Después está el artículo 20, que básicamente establece que cuando en un país hay una alteración del orden constitucional y del orden democrático, se harán, y dice textualmente el artículo 20, gestiones diplomáticas y buenos oficios para encauzar ese país en la ruta hacia la democracia, y que de no lograrse, entonces el Consejo Permanente convocará a una asamblea extraordinaria para tomar decisiones. Entonces el artículo 20 da básicamente discrecionalidad a la Asamblea General Extraordinaria, que en Nicaragua obviamente no se ha dado. Recordemos que la Asamblea General en Medellín no era una asamblea extraordinaria. Y yo creo que muchas personas probablemente por eso tenían una expectativa errada, Exacto, porque pensaban que en esa asamblea se podía aplicar el próximo artículo, que es el 21. ¿Qué dice el 21? Que si no se logró resolver esa ruptura del orden constitucional, entonces la Asamblea General procederá a la suspensión del Estado, que es lo que pasó en el caso de Venezuela. En resumen, ¿qué es lo que ha pasado? El artículo 20 ya se le ha venido aplicando a Nicaragua desde hace aproximadamente 6 meses, en el sentido en que se han venido usando los aspectos que tiene el artículo 20. El artículo 20 no está dividido en acápites, pero si teóricamente estuviese dividido en acápites, lo pudiéramos dividir de la siguiente forma: buenos oficios, es decir, apreciación colectiva, buenos oficios, gestión diplomática, asamblea extraordinaria. Si lees el párrafo y lo desagregás, entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Estamos en gestión diplomática. Las resoluciones anteriores han sido apreciación colectiva. ¿Qué es una apreciación colectiva? Es cuando una unidad técnica de la OEA, una misión, una delegación, hace una valoración del país. Se escucharon en los consejos permanentes anteriores la apreciación colectiva del grupo de trabajo. Escuchamos, por ejemplo, las apreciaciones que presentó países como Costa Rica, Canadá, particularmente en nombre del grupo de trabajo. Varias apreciaciones colectivas independientes, AID por de parte del Consejo Político de la Unidad Nacional, la Secretaría Técnica de la OEA, el señor Paolo Abreu en nombre de la CDH. Entonces, ¿qué veníamos diciendo nosotros? Y esto ya viene para que ustedes que nos están escuchando lo sepan tras bambalinas. Veníamos diciendo suficiente apreciación colectiva. Ya había un nivel de ansiedad de que las resoluciones habían estado estancadas en el aspecto de apreciación. Después de la apreciación viene la gestión diplomática, que puede ser o la creación de una comisión especial, que es lo que crea esta resolución. Entonces, si yo pudiese explicar de manera gráfica los 4 pasos: apreciación, ¿verdad?, gestiones, creación, digamos, de una comisión especial y luego la convocatoria a una asamblea extraordinaria, podríamos decir que hemos dado dentro del artículo 20 2 pasos más sumamente importantes para poder llegar eventualmente al 21, si el gobierno o el régimen de Ortega no responde en esos 75 días a las condiciones establecidas por Ahora la te voy a resolución. preguntar, yo sé que no tenés bola de cristal ni nada por el estilo, pero ¿crees vos que el gobierno cumpla con lo que significan las cosas que resuelve esa resolución y que insta al gobierno, entre ellos que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos vuelva a entrar al país con la oficina del Alto Comisionado, que se retome el diálogo con la Alianza Cívica y reconoce a la Alianza Cívica como el único interlocutor que para hay la negociación? para la negociación? Lo otro es esto relacionado con las libertades públicas, libertad de expresión, libertad de movilización y demás. Es decir, vos ves a Ortega en 75 días retrocediendo en lo que significaría su más grande derrota, que es reconocer que todo eso que está ahí es algo en lo que ha estado fallando todo el tiempo. No, yo a Daniel Ortega y a su régimen no le creo que es un régimen mentiroso, creo que es un régimen manipulador, creo que es un régimen que ha cometido crímenes de lesa humanidad, pero hay una cosa que sí tenemos que observar con mucha preocupación, que es un régimen manipulador y que desafortunadamente dentro del hemisferio tenemos todavía a muchos estados que tienen o alguna dependencia del petróleo venezolano, como son algunas islas del Caribe, o algunos estados que tienen preocupaciones sobre su propia condición interna, como es por ejemplo el caso de Guatemala, hay que decirlo claramente, que tiene algunos asuntos, digamos, pendientes en materia de orden democrático. El mismo Honduras, fue muy difícil poder persuadir a Honduras a tomar una posición más enfocada. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que el entorno interamericano en cuanto a lucha contra la corrupción, en transparencia, en transparencia electoral también es bien complicado, y a veces el régimen sabe navegar con muchísima habilidad. Entonces, es un régimen mentiroso,
pero no es un régimen que tiene las manos amarradas. Es decir, a veces yo escucho comentarios y debo conversarlo con mucha franqueza de las personas que a veces suponen como que el régimen está en la lona totalmente, ¿verdad? Y tenemos que recordar que este es un régimen con una gran capacidad de manipulación, de mentira, con una gran capacidad todavía para poder tergiversar, digamos, la situación. Creo que al final de este asunto, vos lo has dicho claramente, no tengo ninguna bola de cristal, ni pretendo tenerla. La verdad está de nuestro lado, la gestión diplomática está de nuestro lado. Se ha pasado de un sistema interamericano en el cual Daniel Ortega tenía un control mayoritario a prácticamente estar arrinconado, pero no va a ser una lucha fácil. Esa es una cosa que a la gente hay que decírsela con transparencia. No va a ser fácil, pero la verdad está de nuestro lado y vamos a lograr de que a través de la presión internacional, como uno de los componentes, porque el otro componente, que es el más importante de todos, Luis, es la presión interna. Vamos a lograr la ruta hacia la democracia. Desde el punto de vista diplomático, uno se pregunta por qué hay ocho abstenciones, por qué hay 5 en contra. ¿No ha habido la suficiente claridad sobre lo que ha ocurrido en Nicaragua? ¿Cuál es la lectura que tenés de ese manejo, por ejemplo, de Guatemala? República Dominicana, me quedé sorprendido cuando miré que se echó para atrás. Las islitas, que hay gente que dice, ¿cómo es posible que una isla, y debo decirlo con todas las letras como me lo han planteado a mí, ¿cómo es posible que una isla de 200.000, 300.000 personas tenga el mismo peso que un país como Estados Unidos, por ejemplo? Es decir, y vemos que son 8 abstenciones, de las islas sobre todo, ¿verdad? Y vemos votos en contra de países en los que se supone hay una cercanía. Por ejemplo, Guatemala, Centroamérica. Uno dice, ¿será que no están enterados de la criminalidad, de la brutalidad, de la violación de los derechos humanos que están en Nicaragua? Precisamente la semana pasada se llevó a cabo en República Dominicana un encuentro global, el Foro de la Libertad 2019, donde se invitaron a personalidades de muchas partes del mundo y me invitaron a dar un análisis sobre el sistema internacional. Y yo decía en esa reunión, y lo quiero repetir, ¿verdad? Y decirlo igual, como decís vos, con todas sus letras, el sistema internacional está obsoleto. El sistema internacional que tenemos hoy es un sistema que fue desarrollado inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial y básicamente foros como Naciones Unidas o como la OEA fueron desarrollados como clubs de gobierno. Es decir, cuando está sentado un embajador de Nicaragua en la OEA, no está representando a la ciudadanía. Desafortunadamente es la realidad, y hay que decirlo claramente. Es decir, cuando llega Baldrac o cuando llega Moncada o cuando ha llegado cualquiera de los representantes del régimen, yo no me siento representado. Están representando al gobierno de turno. Cuando está un embajador de México, representa al gobierno de turno. Un embajador de Guatemala, al gobierno de turno. Entonces, el problema que existe es que el sistema internacional está obsoleto y responde a los intereses de turno del gobierno. Entendiendo eso, no es fácil entender por qué países como Guatemala, para tomar un ejemplo, toman esas decisiones. Bueno, porque tienen los pies inflamados. Los gobiernos de América Latina, salvo excepciones notables, son gobiernos que desafortunadamente en un buen número no nos caracterizamos en América Latina por tener gobiernos totalmente transparentes o totalmente libres de la presión internacional en una serie de materias. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay una actitud más o menos la siguiente. Si un país le da demasiada autoridad a la OEA, después esa autoridad genera una especie de tendencia que se le podría revertir. Entonces, por ejemplo, Guatemala claramente sabe de que no le conviene de que haya una mayor participación del sistema interamericano. Resumo ese concepto de una forma bastante más sencilla, y es el hecho de que los países alrededor del mundo están utilizando un concepto que es el concepto de la soberanía para poderse proteger y para que los gobiernos, en su mayoría aquellos que son autoritarios, puedan tener, digamos, abusos sin una mayor participación del sistema internacional. El sistema internacional debe ser revisado, no solamente por el caso de Nicaragua. Debo reconocer de que en Nicaragua hemos avanzado como muy pocos otros estados. Amigos de Venezuela nos lo reiteran muchas veces, pero no hay una respuesta fácil, y yo me quiero disculpar con la opinión pública que quizás quisiera una respuesta más sencilla, pero la verdad de las cosas es que hay que revisar en algún momento el diseño de la OEA, el diseño de Naciones Unidas, porque son diseños para el siglo XX, para proteger a gobiernos
y no para proteger a ciudadanos. Vamos a hacer una pausa comercial, Félix, no sin antes recordarle bueno, aquí estamos vos. Esas declaraciones de Luis Almagro, Félix, ¿incidieron en algo? De repente uno sintió como que el barco se sacudió de ver unas declaraciones tan desafortunadas, por lo menos desafortunadas de mi lado, ¿no? Al ver a un Almagro alabando prácticamente Ortega versus un Maduro. Hay una dictadura buena y una dictadura mala. No sé, ¿qué pensás vos? No, totalmente de acuerdo con vos. Creo que fueron declaraciones desafortunadas, declaraciones que no pueden ser avaladas, creo, por nadie que tenga un compromiso claro con la lucha cívica. Sin embargo, yo quisiera llevar la conversación quizá a un escalón analítico más arriba. La gente habla de la OEA de manera genérica. La Secretaría General es el ente coordinador por excelencia de la parte técnica de la OEA, pero la OEA tiene una asamblea general en la cual los azul y blancos tenemos una mayoría clara, ¿verdad? O sea, yo siempre he hablado que tenemos entre 20 y 21 estados que tienen ya un compromiso clarísimo. Tiene el Consejo Permanente para explicarle a la opinión pública. Las asambleas general ordinarias y extraordinarias están formadas en general por los cancilleres, y el Consejo Permanente son los embajadores acreditados ante la OEA que están en Washington. El Consejo Permanente está claramente a nuestro lado. Luego tenemos un grupo de trabajo para la OEA, que es un grupo de países que se ha conformado para acompañar el caso de Nicaragua. Ahí la gente podrá recordar el trabajo excelente que han hecho, solo para mencionar algunos nombres, el embajador Trujillo, la embajadora Montserrat Serrano de Costa Rica, la embajadora Bertoli, Paola de Argentina, que cariñosamente le hemos llamado la ciudadana honoraria de Nimbó. Tenemos también dentro de la OEA los entes autónomos y técnicos, como son, por ejemplo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con Paulo Abreu. Esto lo digo porque a veces la gente tiende a generalizar. Algunas personas generalizan a la OEA, ¿verdad? Pero tenemos que recordar de que dentro de la OEA tenemos aliados importantísimos como los que he mencionado. El trabajo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es un órgano de la OEA, es un aliado importantísimo. Entonces, estas declaraciones son desafortunadas, pero no nos deben de quitar el ánimo y no nos deben también de desenfocar de que tenemos que seguir trabajando en el ámbito de la OEA. Sin embargo, yo siempre lo recuerdo cada vez que puedo. Los nicaragüenses no podemos esperar que la crisis nicaragüense sea resuelta por órganos internacionales. El trabajo con los organismos internacionales es parte del trabajo de incidencia que tenemos que hacer, porque cuando creemos en la no violencia, la gestión diplomática es parte de la no violencia, pero no va a ser ninguna bala de plata, ninguna solución mágica para nuestros problemas. Los problemas de los nicaragüenses los vamos a resolver los nicaragüenses. Hay un problema con el audio, ¿estamos bien? ¿Estamos bien? Tal vez, a ver, Félix, si te pones un poco el micrófono, perdón a los amigos que nos están viendo, pero solamente para ahí, ¿verdad? ¿Está bien? ¿Me escuchan? Ok, listo. Gracias. Pregunta, la comisión que se va a formar, ¿de qué depende el tiempo? La gente dice, ¿a partir de cuándo comienzan a correr los 75 días? En esa parte la resolución parece no ser totalmente clara. Yo la he leído varias veces. Había leído, obviamente, días antes el borrador, pero mi interpretación es que es a partir de su aprobación, ¿verdad? Así que en los próximos días debería conocerse esta comisión, que es una combinación, o será una combinación de cancilleres, pero también de embajadores. Ahora, mientras tanto, ¿qué hay que hacer en esos 75 días? Porque Ortega sigue reprimiendo. Vimos lo que pasó el fin de semana en la catedral, o sea, hay todo un espíritu de demostrar que no va a haber espacio para abrirse a la manifestación pública, en la libertad de expresión y manifestación. Ahí los abogados defensores presentaron un escrito para que haya un verdadero sobreseimiento y un cierre real de las causas que están ahí pendientes y la devolución de los bienes. Ahí se robaron, no sé cantidad. Yo creo que tienen para poner no sé cuántas citas de celulares, ¿verdad? Pues se robaron una gran cantidad de celulares, se robaron canales, se robaron computadoras, se robaron control master. Es decir, ¿qué hacer mientras la dictadura tiene este espacio de 75 días? ¿Cuál debería ser la actitud de los nicaragüenses frente a ese plazo? La actitud fundamental y esencial es no perder la esperanza y el optimismo, porque yo sé que suena como algo muy etéreo y muy subjetivo, pero tiene una base pragmática, es decir, las dictaduras tienen alrededor del mundo casi que un manual. El elemento esencial del manual es que la gente pierda la esperanza, que la gente diga Nicaragua es un caso perdido, que la mayor parte de la población tome la decisión o de emigrar o de no continuar en la lucha. Entonces, por muy subjetivo que parezca, lo esencial en 75 días, en 100 días, en 101 días, en un año,
sea lo que sea, es no perder la esperanza, tener la absoluta convicción de que nosotros tenemos una lucha en donde la verdad está de nuestro lado. Eso es fundamental. Pero además de eso yo quiero insistir y yo quiero también que me comprendan de que no trato de desanimar a nadie, pero es importante que comprendamos que cuando las dictaduras se enquistan en un sistema democrático, no es fácil sacarla. Yo creo que cualquier persona que tenga la responsabilidad de generar opinión pública debe ser muy responsable. Yo escribí un artículo en el año 2009 en la prensa que se llamaba La enfermedad de la dictadura. Y con tu permiso, la noción, lo que ese artículo decía, que se publicó en la prensa, es que las dictaduras son como una enfermedad, que cuando entran al cuerpo, depende del cuerpo determinar si esa enfermedad es un cuerpo extraño, un virus que está invadiendo, o es cualquier otro tipo de agente, y entonces el sistema inmunológico responde pronto. Pero ¿qué pasa cuando entra, digamos, un virus, una bacteria, y el cuerpo no lo reconoce necesariamente como algo perverso o nocivo? Básicamente el sistema responde a tiempo y cuando ya quiere hacerlo, se ha apoderado en gran parte del organismo. Y eso es lo que ha pasado en Nicaragua. En Nicaragua tuvimos una dictadura no desde abril, tuvimos una dictadura desde que Daniel Ortega tomó el poder nuevamente. En el 2007 ya existía un plan dictatorial y le veníamos diciendo esta es una dictadura. Y pongo el ejemplo, y perdón por la referencia personal, porque la gente me criticó mucho por ese artículo, que por qué le decía dictadura a Daniel Ortega, que éramos unos exagerados, y dentro del no nos llamaba la atención por eso. Entonces nadie puede esperar que cuando un organismo como es el sandinismo, en mi opinión, en el sistema nicaragüense desde 1979, cuando ha sido parte del sistema, que lo podemos eliminar automáticamente. No hay salidas fáciles para la dictadura. ¿Que las van a ver? Claro que sí, pero no va a ser fácil. Y no esperemos que sean 75 días tampoco. Pero ahora quiero regresar a tu pregunta. Entendiendo que es difícil, entendiendo que es la lucha larga, ¿qué hay que hacer? Algunas cosas básicas. Primero, enfocarnos en una misión. No es posible que los distintos frentes de lucha, la lucha internacional, pareciera que nos estamos canibalizando. A veces yo leo más comentarios contra la Unidad Nacional y leo más comentarios contra la Alianza Cívica y más comentarios contra cualquier otro opositor que contra Ortega, ¿verdad? Y no es que vamos a posponer la crítica, porque nadie tiene cheque en blanco. Tenemos que empezar a tener una visión en donde vamos a jalar la carreta para el mismo lado. La dictadura de Ortega no es una dictadura fuerte, es una dictadura que tiene a su 15 o 20% de acólitos muy unidos. Y luego tenemos a un 80 o 90% de la opinión nicaragüense, pero dividida y fragmentada. Entonces lo que hay que hacer en 10 días, en 15, en 20, hoy y siempre, es trabajar en el objetivo común de una Nicaragua libre y justa. Si no logramos encontrar un objetivo común y llevarlo a la práctica a través de un proyecto de unidad, y no hablo de unidad como organización, unidad como una filosofía de lucha contra la dictadura, no vamos a poder avanzar mucho. Bien, gracias Félix por habernos acompañado. Un placer siempre tenerte por acá. Vamos a